Buenos días. Buenos días a todos. La semana pasada tuvimos un servicio especial de acción de gracias por la vida, por todo lo que permitió nuestro Señor a través de nuestro hermano Miguel Oropeza. Tal vez para algunos de ustedes fue algo de sorpresa, pero como congregación, como iglesia, entendemos que todos esos momentos también cumplen un propósito. Y dentro de esos propósitos está que podamos ser entendidos, que la vida y el tiempo que el Señor nuestro Dios nos permite es algo muy valioso. Es algo muy valioso. Hoy vamos a estar compartiendo acerca del poder de la palabra de Dios. Viene una pregunta y la pregunta es: ¿qué es la Biblia? Y es una pregunta para interiorizar: ¿qué es la Biblia? ¿Es solo un libro que lo tomamos el domingo para venir a una reunión, a un estudio, y terminando la reunión llego a casa, lo dejo en un lugar y no lo vuelvo a tomar? ¿Es solamente una costumbre algunos días de la semana levantarme a cierta hora o tomar cierto tiempo y leer alguna porción? ¿Es solamente un ejercicio mecánico estar en una iglesia, escuchar, pero una vez que llegamos a casa a comer, no me acuerdo de lo que me predicaron? Y no se diga el día lunes, martes, miércoles, jueves, estoy totalmente lejos y ajeno a lo que pude haber escuchado o escuché en una predicación el día domingo. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Va a ser una pregunta que vamos a tratar de llegar a esa respuesta y esa conclusión hacia el final de esta predicación. Entonces, es claro que mi objetivo el día de hoy es compartirte de la importancia, del valor tan grande que tiene la Biblia. Dice esta anécdota: un joven estaba preparando su maleta para viajar a la universidad, donde se quedaría por lo menos 4 años. Al arreglar sus pertenencias, dejó en el rincón de su maleta, de su valija, un pequeño espacio. Su amigo, al observar este espacio, al observarlo mientras colocaba su ropa, preguntó qué pondría en aquel espacio vacío. A lo que el joven respondió rápidamente: voy a colocar ahí una linterna, un martillo, una espada, un mapa y un espejo. El otro amigo exclamó: ¡hombre, no! ¡Eso es imposible! Ahí no caben todas esas cosas. A lo que también de manera inmediata el joven universitario respondió: en ese rincón de la maleta colocaré mi Biblia, que es todo eso y más. ¿Será esta una anécdota que describe a nuestros jóvenes universitarios? Que en esa mochila donde llevan su laptop y demás herramientas, lo primero que apartas es un espacio para la palabra de Dios. ¿O es lo que menos te ocupa? ¿Lo que menos te interesa? A los que por cuestiones del estudio o otros menesteres emprendes viajes dentro del país o fuera del país,
¿Es el espacio especial que tú dejas? ¿O es el que menos ocupa? A los hermanos que por cuestiones de trabajo tienen que ir a diferentes lugares, estar en diferentes ciudades, en diferentes localidades, ese es el lugar más especial dentro de todo lo que tú tienes que llevar. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Muy interesante esta anécdota. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en mi vida diaria? ¿Qué importancia tiene? ¿Realmente es importante la palabra de Dios en tu vida diaria? ¿En tu rol de actividades o tus puntos prioritarios que tienes que realizar día tras día? ¿Hay algún punto donde esté colocado la palabra de Dios? O como decíamos, es nada más la costumbre del domingo y la agarro y la ocupo y en la semana no lo vuelvo a ocupar. Dice una mala anécdota, que una mujer de cierta edad fue a la iglesia y para poder ella leer su Biblia ocupaba, ¿verdad?, como algunos de nosotros lentes, porque sin ellos pues no podía verlos, no podía leer la letra. Llega a su casa después del servicio y empieza esa incansable búsqueda. No encontraba sus lentes. Los buscó en la sala, los buscó en la cocina, los buscó en el baño, los buscó en la recámara, por todos lados y no encontraba los lentes. Excelente cliente para una óptica, ¿verdad, hermano Víctor? Qué bueno que se les olviden esos lentes. Y bueno, esta persona realmente pensaba, voy a tener que comprarme lentes. Llega el día domingo y había que ir a la reunión, pero no tenía sus lentes para leer la Biblia, pero ¿cómo iba a faltar? Y bueno, agarra la Biblia, va a la reunión, dan el pasaje y aunque ella no tenía los lentes, abre la Biblia. ¿Y qué crees que estaba ahí adentro? Ahí estaban los lentes. O sea, en la reunión leyó el pasaje, una vez que terminó el pasaje y empezó la predicación, colocó los lentes, cerró la Biblia y así estuvo toda la semana. No pudo ver las notas que tenía que ver. Llegó a considerar que era necesario volver a ir a una óptica para hacer otros lentes, siendo que los de ella estaban ahí. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en mi vida diaria? Yo quisiera pedirte que juntos oremos, porque si bien estas anécdotas pueden ser en algún momento un poco chuscas, pueden despertar en nosotros cierta risa, tal vez algunos de nosotros lo hemos vivido. Nos ha pasado, yo también he dejado los lentes, a mí también se me ha olvidado la Biblia, yo no la leo en el transcurso de la semana. Pudiera parecer algo chusco, la misma palabra nos hace una advertencia que es muy digna de considerar. Es como cuando uno va con el doctor y el doctor, a través de los resultados de los análisis, el doctor en un tono sobrio, serio y profundo, nos habla y nos dice, esto es muy delicado, esto es muy grave, usted tiene que ponerle atención a atender este problema de salud que tiene. O como cuando sucede algo, un accidente o algún evento difícil de salud en una persona y la llevan al hospital y de repente sale el doctor o los doctores a dar algún informe, a poner a la familia en entendimiento de cómo está el paciente allá adentro y de repente el doctor nos dice, el pronóstico es reservado, no puedo decirle algo con contundencia. Y ya cuando nos dicen que es de un pronóstico reservado, nos están dando a entender, esto está muy grave, esto es algo muy serio. Así es. ¿Qué dice la palabra sobre la palabra misma
cuando nosotros no damos la atención, la ocupación de vida a la palabra de Dios. Es muy fuerte lo que la Biblia dice. No es solamente olvidar unos lentes. No es solamente continuar con la costumbre de que de por sí no me interesa o porque me obligan a venir, pues vengo y me siento en una silla y aquí estoy. No, es algo muy serio. Vamos a orar. Te animo, vamos a orar juntos y a pedirle al Señor, de verdad, nos ayude, nos abra el entendimiento y podamos responder de una manera sincera, profunda y comprometida a la pregunta, ¿qué es la Biblia? Señor, de verdad, con humildad pedimos que la palabra, la escritura, hoy, Señor, nos alumbre. Que sean tus palabras las que queden sembradas muy, muy profundamente en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Y que lo que tu palabra siembre en nuestro corazón dé el fruto para el cual tú pusiste esa palabra ahí. Señor, yo te pido por todos y cada uno de los que estamos hoy, que a través de tu palabra haya luz, haya vida, que a través de tu palabra, Señor, nos hagas voltear nuestros ojos hacia lo que es importante, hacia la vida espiritual y hacia la eternidad que tu palabra clara y ampliamente nos habla y nos la presenta. Ayúdame, Señor, en la exposición de tu palabra. Ayúdame, Señor, a no desviarme y ayúdame, Señor, a ser fiel en entregar tu mensaje. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24. Voy a estar en este tiempo que el Señor me permita estar compartiendo la palabra, usando la Biblia de las Américas. Usted puede seguir el texto ahí en su Biblia, la Reina Valera. Yo en la pantalla y en las diapositivas vamos a estar leyendo la Biblia de las Américas. Entonces, si me acompaña en su Biblia, por favor, ahí a Mateo capítulo 7, verso 24. Y dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Verso 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron a aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Lo primero que vamos a ver, partiendo de este verso 24, es este aspecto donde dice: cualquiera que me oye estas palabras mías. Cualquiera que me oye estas palabras mías. Estamos resaltando que no basta con asistir a la iglesia,
sea una congregación, a una reunión congregacional del día domingo, sea una reunión de discipulado, sea una reunión de iglesia entre semana, no basta con asistir. Es muy importante cómo respondemos a la palabra. ¿Qué provoca la palabra para que yo ejecute una acción? Ese es el centro. Dios no quiere que estemos informados. Dios no quiere que estemos llenos de conocimiento. Dios no quiere que estemos llenos de la palabra y carentes de acción, carentes de transformación. Dios no quiere eso. Dios nos ha dejado su palabra revelada para que nosotros, a través de esa palabra revelada, tomemos decisiones y esas decisiones lleven a acciones que a través de nuestra vida reflejen lo que hemos entendido de la palabra. Cuando dice el texto, cualquiera que oye estas palabras mías, ese verbo oír viene de una palabra griega que, si nos pones la siguiente, Elías, que implica oír con atención. Oír con atención. No lo vamos a poner, ¿verdad? Pero si ahorita en el sonido pusiéramos esas indicaciones militares que se dan con la trompeta, hay un sonido de trompeta para estar en descanso, hay una posición dentro de estas actividades cívicas donde si la persona está en firmes, al escuchar con atención la indicación de la trompeta, va a pasar a una posición de descanso. Y si la trompeta va a indicar nuevamente la posición de firmes, se debe de estar atento para volver a tomar esa posición. O si la indicación es porque se está rindiendo los honores a la bandera y la indicación que se está dando es hacer y ejecutar el saludo, se tiene que distinguir entre cada una de estas indicaciones. Es como un doctor que está escuchando los diferentes equipos que están conectados a un paciente, y algunos equipos estarán indicando tal vez ciertas señales de su corazón o de otras partes importantes de esos signos vitales, y el doctor tiene que distinguir entre esos diferentes sonidos. Oír. Yo quiero llamar tu atención a lo que dice este verso 24, porque dice, por tanto cualquiera que oye estas palabras, y en la versión de las Américas dice, estas palabras mías. No son palabras de cualquier persona, no son cualquier palabra, son las palabras del Hijo de Dios, son las palabras del Mesías, del Verbo encarnado. Y el día de hoy tenemos mucha contaminación, mucho escándalo, mucho ruido. En términos técnicos, cuando hay mucho ruido, se le dice cacofonía. Cuando es tanto el ruido que no se distingue. Veía un documental acerca de los murciélagos. Si algún día le piden que diga una palabra que tenga las 5 vocales, A, E, I, O, U, bueno, ahí está la respuesta. La palabra murciélago tiene las 5 vocales, son cosas muy raras. No hay muchas palabras que contengan las 5 vocales. Pero bueno, sabemos que los murciélagos vuelan, pero no son aves, son mamíferos. Y a lo mejor alguno no sabía, yo no sabía que esos animalitos eran mamíferos, que no eran aves. No, no son aves. No son aves. Decía que veía yo un documental, ellos se alojan o habitan en ciertos lugares oscuros, sobre todo en cuevas, pero no habitan en pequeñas cantidades, son cantidades impresionantes de animales. Cantidades impresionantes. Cientos, si no es que tal vez miles. Y sabe que, vamos a decirlo así, la mamá murciélago distingue de manera única el chillido de su cría
para poder llegar a Él, porque no son aves, las aves hacen nidos y las aves saben dónde está su nido, pero los murciélagos no, están pegados ahí en una piedra y ahí andan todas las crías moviéndose y mezclándose, y tiene un oído tan fino que distingue de manera única el chillido de su cría para poder llegar hasta donde está, y es mamífero, o sea, tiene pechos, tiene que amamantar. Bueno, llegar y amamantar a su cría. ¿Cuál es el ruido que tú estás escuchando? ¿Cuál es el ruido que no te deja oír el valor y la importancia de las palabras del Señor Jesucristo? Tal vez para ti es más importante el éxito material, el éxito académico, y tu oído está muy pegado a estar oyendo eso. Esto es lo importante. Ahora hay que dedicar a esto al tiempo, mi tiempo. Ahora tengo que dedicar a esto todas mis fuerzas. Tal vez tu oído está muy pegado ahorita por tu juventud, tu belleza, tu presencia física, lo que provocas en hombres o lo que provocas en mujeres, y eso es lo que tú estás escuchando. Y a pesar de que puedas venir a una reunión de estudio bíblico de una iglesia, o a pesar de que la semana pasada estuvimos en un momento muy especial en una acción de gracias y tuvimos aquí el cuerpo presente de un hermano que posteriormente fuimos al panteón a sepultarlo, no aprovechaste el momento realmente de lo que Dios te estaba hablando para tomar en cuenta qué bendición tan grande es que Dios te esté dando vida. Y tú sigues oyendo lo que quieres oír. Tú le sigues dando importancia a lo que tu corazón te está inclinando, porque también el Señor Jesucristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si tu tesoro no es las palabras del Señor, si tu tesoro son otras cosas, ahí está tu camino. Cuando el Señor Jesucristo predicó estas palabras, en especial era para ese pequeño grupo de discípulos. Y fíjate, repito la versión de la Biblia de las Américas. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, las palabras de Jesús, del Génesis al Apocalipsis son las palabras de Jesús. Porque toda la Biblia habla de Él, del Génesis al Apocalipsis. Pero en ese tiempo, cuando el Señor predicó este mensaje, se habían levantado grandes maestros, grandes rabinos, habían dado sus comentarios acerca de la ley, muchos de ellos desviados, muchos de ellos aberrantes, de verdad, muchos de ellos aberrantes. Por ejemplo, el mandamiento que dice no matarás. Para ellos no era pecado decir mentiras y que una persona fuera llevada a la muerte. Ejemplo, el Señor Jesucristo. Dijeron mentiras de Él y lo llevaron a la muerte. Para ellos eso no era pecado. Para ellos en su pensamiento estaban siendo íntegros para con Dios. Para ellos tampoco fue después decir mentiras de Esteban y también mandar a la muerte a Esteban. Para ellos no fue mentira los señalamientos que hicieron del apóstol Pablo y también querían llevar a la muerte al apóstol Pablo. Qué aberrantes sus distorsiones de los mandamientos de Dios. Por favor, reitero esto. ¿Estás poniendo atención a las palabras de Jesús? O la cacofonía, el ruido que estás escuchando es de otro joven que te está diciendo, no te preocupes, tú disfruta. O la cacofonía, el ruido que estás escuchando es acerca de las cosas materiales. Ahorita es cuando tú puedes aprovechar, ahorita es cuando tú no te preocupes del otro, ahorita Dios te va a entender, Dios va a comprender que para ahorita es lo más importante que hagas esto. Cuando es un momento, el hermano Azarías, el pastor Azarías, nos estaba recordando lo que predicamos a fin de año. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Llevamos mes y medio, tal vez de esa predicación. Puede ser que tú la escuchaste y puede ser que no significó nada. Hasta el día de hoy el reino de los cielos no es el punto número 1 de tu actividad diaria. Recuerdo que ese día de la predicación puse varias cosas que la gente suele hacer, propósitos que la gente suele ponerse, y buscar a Dios no es el número 1.
Hablando socialmente, puede ser el quinto, cuarto, quinto, sexto punto que una persona puede poner en su agenda anual. Voy a buscar un poco a Dios. Oye estas palabras mías, implica oír con atención, no por accidente, no por descuido. Hay toda la intención de oír. Y no se está refiriendo solo a una predicación. No quiero ser ofensivo con esto, pero ¿sabe qué duro es para un predicador ver a su auditorio dormirse? ¿Sabe qué duro es? ¿Sabe qué? No es que me ofenda que alguien se acomode bonito y además ahorita que hace frío se abrigue bonito. Ay, no es que me ofenda, no me ofende. Me duele que no tomes en serio a Dios cuando Dios ha sido muy serio contigo. Me duele. Me duele que la persona que sabe que lucha con el sueño realmente no está venciendo esa pelea. Esa pelea siempre lo está derrotando. Cada semana está luchando con el sueño. Aquí están unos hermanos que fuimos hace unas semanas a estar en unas conferencias. Y desde que íbamos yo trataba de prepararlos mentalmente porque no podía prepararlos físicamente. Yo les iba diciendo, es muy pesado estos cursos son muy pesados. ¿Fue pesado, Jairo? Israel, muy pesados. El primer día que empezaba por ahí de las 2 de la tarde, iba acabando a las 7 de la noche, no hombre. Dijeran los muchachos de apechito, o sea, nos las echamos fácil. El segundo día, 9 de la mañana, 7 de la noche, ¡uf! Sales fundido. El último día, y no estoy criticando, porque no lo estoy haciendo. El último día, las últimas 3 enseñanzas, medio auditorio vacío, la gran mayoría por la cafetería, por la librería, en otras pláticas. Yo también estaba agotado, físicamente. Hubo momentos de mucho esfuerzo para que no estuviera yo cabeceando. Enseñanzas muy importantes, pero también un testimonio que dar a los hermanos que me acompañaron. Un testimonio, un ejemplo que dar, y no por serlo, sino porque realmente toda oportunidad que me da la iglesia para ir a un lugar, a un curso, es a lo que voy, es a lo que voy. Hablando con otro hermano en esta semana le decía, ¿cómo lamento no haber estado bien de mi mente fresco porque hubo una de las enseñanzas acerca de la disciplina? Acerca de cuando la iglesia sobre alguien que ha cometido ciertas faltas se le tiene que excomulgar, se le tiene que expulsar de la iglesia. Y en semanas pasadas, en una reunión de la iglesia, habíamos tomado una acción así para con alguien que era parte de nosotros pero ya no lo es. Y que se le tuvo que avisar a la iglesia de la expulsión de este discípulo o discípula y se tuvo que advertir de tener contacto para no caer en algún vínculo de pecado. Nada fácil. Yo escuché la enseñanza muy buena, un pastor de Guatemala, Javier, se llama él, y después tuve oportunidad de platicar con él, persona a persona. Pero ya estando aquí dije, ¿cómo no aproveché esos 10 minutos? ¿Cómo no aproveché esos 15 minutos sentarme con él, preguntarle algunos otros efectos de la disciplina y algunas otras circunstancias que están alrededor de él para ampliar un poco el panorama? Sino ya hasta estando aquí dije, mi mente ya estaba cansada, escuché la enseñanza, presté atención, tomé mis notas, pero no tuve mi mente lista, atenta para aprovechar al máximo. Lo lamento. Yo no sé si Dios en algún momento me conceda nuevamente tener la oportunidad de volver a estar con este pastor. Y yo le pedí, porque ahí tomamos esta Biblia que estamos hoy compartiendo,
Y él me escribió algo en la Biblia y dice: hermano Alejandro, que sigas creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo. Y me puso un pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro, hablando que qué importante es que seamos ese pueblo que extienda las verdades de Dios. ¿Estoy poniendo atención? Oír con atención es no solo recibir información, sino realmente valorar esas palabras para posteriormente llevarlas a una ejecución. Si nos pones la siguiente diapositiva, dice: y las hace. No se trata de que crezcamos en conocimiento. Pregúntele a los hermanos predicadores si es fácil preparar una enseñanza. Pregúnteles cuánto tiempo les lleva estudiar un pasaje, así sean 2 versículos, así sea un solo versículo. Pregúntele pasajes más extensos de 5, 6, 7, 10 versículos. Qué complicado es todo lo que lleva de preparación. Todo lo que lleva estar en oración para tener presente no el conocimiento, sino lo que Dios quiere hablar a su pueblo, hablar a las personas. No es sencillo. Es una responsabilidad. Varios de los que están aquí en su familia se dedican a la venta de alimentos. Las hermanas que nos apoyan viniendo temprano todos los domingos preparando un alimento. Ese alimento debe ser higiénico. Ese alimento debe ser saludable. Ese alimento debe ser palatable, agradable. Pero qué hermoso es cuando te acercas con alguien y con una sonrisa te atiende, te habla con familiaridad. Ay, qué bueno que lo veo, no lo había visto, me da gusto. No se trata de conocimiento, porque si tú te dedicas a eso, a vender alimentos, pues a través de tu trabajo, prestar este servicio, no se trata solo de que las cosas sean de primera calidad, sean saludables, higiénicas. Se trata también de atención. Tal vez algunos otros no se dedican a cuestiones alimenticias, pero sí de servicios. Se trata de atención, de educación, de respeto, de amabilidad. No importa que tengas 20 títulos en tu sala. No importa que tengas muchas menciones honoríficas. Eso no sirve si tú no eres una persona que hace las cosas con un toque que lo diferencia de los demás. El Señor está resaltando. Dice ahí, fíjate, el verbo, o sea, las hace. Dice que implica obediencia práctica. Esto en el diccionario está hablando de alguien que tiene toda la intención de hacerlo con cuidado, de hacerlo de la manera correcta. No de hacerlo de manera descuidada, de manera ocasional. Menos se va a dar algo que hagas tú de manera accidental. Es algo que haces con toda la intención. No está hablando de alguien que nada más oye y lo desprecia, como el ejemplo de esa persona que dejó olvidada ahí, dejó olvidados sus lentes. Es un ejemplo y una ilustración. Este joven que iba a entrar a un ámbito que es de un gran desafío para la fe. La universidad es un gran desafío para la fe. La universidad es un gran desafío para la piedad, para la santidad. Es un gran desafío. Y este joven apartó un lugar ahí en su maleta. Voy a llevar una espada, voy a llevar una pala, voy a llevar una lámpara, voy a llevar un espejo. Y el otro dice: estás loco, eso no cabe ahí. Voy a llevar mi Biblia. Wow.
Ese verbo que dice y las hace implica una obediencia intencional, determinada, persistente o insistente. No basta asistir a la iglesia, decía algo que había puesto en la diapositiva, una de las diapositivas anteriores. No basta asistir a la iglesia, importa cómo respondo a la palabra. A través del profeta Samuel, Dios le da indicaciones a Saúl, el primer rey. Estaba empezando un periodo muy importante en el pueblo de Israel. Y a través del profeta Samuel, Dios le indica a Samuel que vaya a una guerra. Y no vamos a entrar ahorita en esas cuestiones de acabar con todos, con niños, con mujeres. No vamos a entrar en eso. Pero siempre que usted vaya a un pasaje así de duro, así de difícil como ese, donde Dios está mandando que todos sean exterminados, nunca olvides el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es justo. Y cuando Dios da una orden así, ya ha cubierto todas estas partes de misericordia, de justicia, de paciencia. No nada más te enfoques, no, qué injusto Dios, qué salvaje. Mira cómo ordenó esto. No. Dios le da esta indicación a Samuel, Samuel va. ¿Y obedeció Samuel? No obedeció. Le dijeron que no dejara animales, dejó animales. Le dijeron que no dejara personas con vida, dejó al rey de Agag vivo. Y el pretexto de Samuel es que dejaron lo mejor de los animales para ofrecerle a Dios un holocausto. Y las palabras de Samuel fueron: ¿se agrada tanto Dios de los sacrificios? ¿Es lo que más le agrada a Dios, los animales que han de morir? ¿O que se obedezca a su palabra? La respuesta fue contundente. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha venido hablando? ¿Es conocimiento? Como dijera el hermano Reinaldo hace unas semanas, es nada más la acción dominical. Soy un cristiano dominicano, vengo el domingo y el domingo hablo bonito, hablo como hablan los hermanos allá en la congre, pero una vez que me voy a donde me voy, escuela, trabajo, viajes, me destrampo y las hace, dice ahí. La sabiduría bíblica se muestra en la acción. Es la siguiente, por favor, Elías. No en el conocimiento. Es una anécdota, puede parecer chusca, pero dice esta anécdota que una joven se iba a casar. Y con motivo de una celebración que se espera sea única, que sea realmente una gran celebración, esta joven, esta muchacha que se iba a casar, va con su mejor amiga de toda la vida. Se entiende que ambas eran cristianas. Y la joven novia le dice a la amiga que, o más bien esta amiga le quiere bendecir a la futura esposa con un verso de la Biblia. Imagínate el momento, la pareja aquí al frente, el ministro, pasa esta dama de honor con una Biblia, le dan el micrófono para que a oídos de todos se escuche ese texto con el cual ella quiere bendecir no solo a su amiga, sino a esa celebración matrimonial. Pero hubo un error. Esta joven, aunque de tiempo asistía a la iglesia, no diferenciaba entre el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, primera, segunda y tercera.
No lo diferenciaba. Ella tenía que leer un pasaje, pero ella no distinguió que el pasaje que tenía que leer era de las cartas de Juan. Es claro que nunca se preparó. Ella confió en que su emoción, su amor, sus palabras, porque a lo mejor era una joven fluida y versada en palabras, ella pensó que el momento iba a ser espectacular. Le dan el micrófono, agarra su Biblia, acompáñame, y fue al Evangelio de Juan. Acompáñame, por favor, o si no los puedes poner, Elías, capítulo 4, verso 18. Es el pasaje equivocado. Ese pasaje no se tenía que haber leído, cuando menos no en esa ocasión. Pero tal vez pasa lo mismo. Si ahorita te digo que busques primera carta de Juan, vas a tener que agarrar de abanico la Biblia. Porque no le estoy poniendo atención a la palabra de Dios. Puede ser que aquí haya hermanos que no batallen. Yo sí lo encuentro, hermano. No, a ti te la voy a poner más difícil. Dime los 66 libros de la Biblia. A ti no te la voy a poner fácil, porque eres un cristiano de años. Fácil encuentras un pasaje que tanto conoces tu Biblia. Dime los 66 libros de la Biblia. Sí me los sé, hermano, te la pongo más difícil. Dime los de Apocalipsis a Génesis. Porque somos como los niños. 1 por 1, 1. 2 por 1, no, es que la tabla del 2 todavía no me la sé. Es lo mismo que multiplicar 1 por 2. Bueno, ya estamos en el pasaje, Juan, capítulo 4, verso 18. ¿Qué dice? Imagínate en la boda. Le dan el micrófono. Pasa toda emocionada con tacones de 35 centímetros. Abre la Biblia, porque 5 maridos has tenido y el que está ahora ni tu marido es. Madre mía. No, es una anécdota, pero es real. Ese no era el pasaje. No supo, aunque era una joven que asistía de años a la iglesia, nunca puso atención a la palabra de Dios. Nunca prestó tiempo a conocer y a manejar de la manera correcta su Biblia. Ahora acompáñame a primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. Ese era el pasaje. Ese era el que se tenía que haber leído en ese momento único. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Hay una diferencia abismal. Abismal. ¿Qué la ocasionó? Alguien que nunca puso atención a las palabras del Señor Jesús. ¿Puede ser tú? ¿Cuánto tiempo tienes asistiendo a la reunión? Escuchando la palabra, pero no hay acción en tu vida. No hay una intención determinada. Al que oye mis palabras y las hace, tiene toda la intención de aplicar lo que ha entendido, de dedicarse permanentemente a estar en el cumplimiento de esa palabra. Pasemos a la segunda parte. Dice en el verso número 25, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Este verso nos está hablando de tres fuerzas extremas ahí.
tres fuerzas extremas, que habla de una presión constante, algo repentino, un impacto repentino, o puede ser ya en momentos una oposición sostenida. Tal vez sean situaciones que estás viviendo. Lo que estuvimos aquí, o los que estuvimos aquí la semana pasada, en esta acción de gracias de la vida de nuestro hermano Miguel Oropesa, fue algo tan repentino, fue algo tan inesperado, tan súbito. Dios en algún momento permite esas situaciones, esas condiciones. Si nos pone la siguiente, por favor. Decía que este pasaje está hablando de tres fuerzas extremas: esa presión constante, ese impacto repentino, esa oposición sostenida. Y esto no es ajeno a la palabra de Dios. Ahí vienen pasajes del libro de Isaías, en el capítulo 28, o en el libro de los Salmos, donde habla de esas aflicciones, donde habla de esos momentos duros y complicados. Y todos en algún momento los vamos a enfrentar de forma inesperada, de forma súbita, o algunos tal vez ya es algo constante. Esta ya es una situación que ya tiene tiempo, y lo único que van a reflejar una situación repentina, o una situación o una circunstancia que ya ha sido constante, lo único que van a reflejar es lo que está en el interior de tu corazón. Es lo único que van a reflejar. Es lo que va a salir. Si dentro de ti tú oíste, pero no te empeñaste, realmente son las palabras del Mesías, son las palabras del que nunca miente, son las palabras del que todo lo que Él ha dicho se ha cumplido y se cumplirá. Y si tú ante eso no eres entendido, ¿qué le estoy buscando? Si el Señor ya ha hablado que hay un infierno, hay un infierno. Si el Señor ya ha hablado que hay una eternidad de gozo, de descanso, pues la hay. Si tú no eres entendido de eso, y tú, como decíamos, ante esta cacofonía, este ruido de caminos desviados, sean las modas, sean las cuestiones materiales, sean las cuestiones de seducciones carnales, el egoísmo o el ateísmo práctico, y tú te dejas arrastrar por ello, no te empeñaste en oír la palabra del Señor. Yo considero que en nuestra vida diaria tenemos muchos momentos donde lamentamos no haber puesto atención. Por ejemplo, suena mi despertador, pero no lo oigo. No lo oigo. Sigo dormidito, y más ahorita que hace frío, ¿no? ¡Ay, qué rico! Pero cuando reaccionas y ves la hora, ya tienes problemas. ¿Cómo no lo oí? A lo mejor por ahí aparece la mamá bondadosa, bonachona. ¡Ay, ya tenía rato sonando! Y pues como te vi dormidita, pues yo fui y te lo apagué. ¡Ay, mamá, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me despertaste? No lo oímos. Y habrá otros ejemplos más. Tal vez alguien dentro de la familia, una persona sabia que en algún momento te dio una buena palabra, un buen consejo, pero tú no lo oíste. Tú no lo oíste. Mi papá fue un hombre muy sencillo, y él una vez me dio un consejo. Cuando estaba yo terminando la universidad y estaba empezando a trabajar, él me dice: hijo, lo que en un lado no lo ven, en otro lado sí lo ven. La filosofía de un hombre muy sencillo. Lo repito: hijo, lo que en un lado no lo ven, en otro lado sí lo ven. En un trabajo, si aquí hay un contador, no tengo problema contigo, no, por favor. Si aquí hay un contador, no tengo problema contigo. Pero cuando yo estaba en granjas, mis mayores problemas fueron con los contadores. Teníamos unos agarrones, teníamos unos pleitos.
Y había un contador en especial que, como decimos, me hacía la vida de cuadritos. Y un día iba a ir a la granja a hacer inventario. Y bueno, yo por experiencia ya sabía que el sorgo, el grano de sorgo, si tú te metes ahí y el sorgo tiene contacto contigo, tiene unas pequeñas partecitas que son como si fueran aguates, como pequeñas espinitas, que te dan una comezón, pero bárbara. Yo ya lo sabía, pero el contador no lo sabía. Ahora sí. Llegó, le dije, bueno, mi contador, pues vamos a hacer inventario. Ahí está la bodega de sorgo, según mis cálculos, porque solo se podían cálculos, hay más de 2.500 toneladas de sorgo. Le digo, pero ahí está el de mantenimiento, que le haga un cubo cúbico, o sea, un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Que se lo haga. Le di la camioneta, montó el tremendo cubo a la camioneta y subía al sorgo y agarraba las palas y lo echaba. Yo dije, no hombre, al rato va a andar con una comezón. O sea, pobrecito, o sea, no va a haber ni con qué rascarse. Dije, además lo voy a traer todo el día sin comer, ni una memela le voy a invitar. Ya me arrepentí de eso, ya el Señor me perdonó, de verdad. Así lo traje. Yo no sé si tuvo comezón o no, pero anduvo feliz todo el día. No, hasta las 6, 7 de la noche que nos venimos a las oficinas, él andaba feliz. Yo me rascaba la cabeza y dije, Dios mío, este es masoquista, le gusta que lo traten mal. ¿Cómo será su matrimonio? Pero bueno. Pasó el tiempo, me quedé sin trabajo. No por culpa de los contadores, ¿ah? Es otra la historia. Recuerdo que en aquel tiempo las reuniones de la iglesia las teníamos aquí, en una callecita ahí cerca del centro escolar, que creo que se llama Bugambilias. Estaba mi esposa, teníamos a todos nuestros hijos ya, pero eran chicos. Habíamos ido a la reunión ese día de iglesia. Terminó la reunión, todos nos despedimos muy felices y la realidad es, yo no tenía ni para el pasaje, o sea, no llevaba un peso en la bolsa. Y caminar desde ahí hasta el poblado con todos los hijos pequeños no fue nada sencillo. Eso fue duro, pero no lo más duro. Lo más duro es que al otro día no teníamos nada que comer, literal, nada, no había nada. Yo caminando, llorando, le decía a Dios, ayúdame a conseguir trabajo. Necesito suplirle a mi familia. Llegamos a la casa, pasó un tiempo, dormimos, al otro día llega temprano mi mamá porque rentábamos en el Infonavit y mamá tiene su casa ahí en esa misma calle, nosotros rentábamos en la misma calle, llega mi mamá corriendo, hijo, te hablan por teléfono. Un contador que dice que están buscando un veterinario. ¿Qué contador crees que me estaba buscando? El del sorgo. ¿Cuáles fueron las palabras de mi padre? Hijo, lo que en un lado no lo ven, en otro sí lo ven. Yo tuve muchos conflictos con ese contador por cuentas que no nos cuadraban. Pero yo nunca distinguí que él ponía atención, que yo tomaba la computadora, que en la computadora yo registraba los datos de producción, que cuando iba yo a las juntas yo les llevaba al patrón y a los contadores impresos los resultados. Y no crea que la empresa me había entregado a mí una computadora, ¿no? O sea, la empresa a mí no me entregó ni una computadora. Esa computadora la tenían en una báscula que tenían ahí. Era la computadora de la báscula y esa computadora solo era para los kilos de tara o de carga, imprimir y ya. Yo sabía cómo salir de ese programa de pesaje y entrar al sistema y estar ahí haciendo todos mis trabajos. Fue esa la causa por la cual él me llamó y me dijo, tú sabes manejar computadora, tú sabes hacer reportes, tú sabes hacer estadísticas y esta empresa necesita a alguien así.
¿Va a haber momentos duros? Sí. ¿Van a llegar de manera súbita? Sí. Pero fíjate que claramente, si nos pones la siguiente, por favor. Esa vida no cae. Esa vida no se aparta del Señor, de la fe, de sus propósitos. No se aparta. No es la vida cristiana, no es una vida ya arreglada. Tenemos la eternidad segura, pues ya está todo hecho. No, es una vida difícil, una vida complicada, pero es una vida muy bendecida. Es una vida donde paso a paso y momento a momento vas conociendo cada vez más a tu Señor. ¿Qué valor le das tú a la Biblia? Porque todos estamos construyendo, no solo los matrimonios, la gente adulta que está aquí, están construyendo desde los adolescentes, los niños que están aquí, ya están construyendo, porque aquí está hablando de alguien que construye algo sobre una roca. ¿Qué es la roca? La palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, los mandamientos de Dios. No se trata de conocimiento, no se trata que yo de memoria me sé todas las cosas, se trata de poner en práctica, se trata de que nuestra vida sea transformada. Y estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes ya están construyendo. ¿Pero qué es lo que están construyendo? ¿Su egoísmo? ¿Su resistencia a la palabra? ¿Su menosprecio a algo que es tan valioso? Todos estamos construyendo. Tú ya estás construyendo. Tal vez tienes 15, 16, 20 años. Ya estás construyendo las bases de tu familia. Y tal vez no te das dando cuenta que estás construyendo sobre la arena, sobre emociones, sobre pasiones, sobre objetivos terrenales que son caducos. No te das cuenta. Tal vez algunos no aprecian lo que las hermanas en escuela dominical están haciendo. No están entreteniendo a tus hijos, les están predicando el evangelio, les están confrontando con su propio pecado, dependiendo de la edad que ellos tengan. Y tal vez tú no lo haces. Tal vez tú no lo haces. Aquí hay algunos de mis jóvenes o de los jóvenes que están en el grupo de secundaria. Estamos hablando de la voluntad de Dios para el cuerpo. Hemos hablado del aparato reproductor masculino, hemos hablado del aparato reproductor femenino y siempre les he dicho, la Biblia habla de ello. La Biblia lo menciona y lo habla con pureza, lo habla con santidad. Así que te animo a ti, joven, cada vez que toquemos estos temas, mantente puro, mantente santo. No como lo hace el mundo, de manera vulgar, de manera soez, de manera corrupta, de manera sucia. Y aún a los varones les he hablado del periodo menstrual, no porque ellos lo vayan a tener, no, porque algún día serán esposos, serán padres, tendrán hijos, tendrán que atender a una esposa que tenga un periodo menstrual, tendrán que ayudar a sus hijas a tener claridad de lo que es un periodo menstrual. He hablado con los varones de lo que son los sueños húmedos. ¿Lo has hecho tú como padre? ¿Lo has hecho tú con tus hijos, con tus hijas? La Biblia lo habla. Y en Deuteronomio dice, estas palabras estarán en tu corazón y en tu boca y tú las repetirás. Es tu deber instruir a tus hijos. Es nuestro deber. Esa estabilidad no se debe a la ausencia de tormentas, problemas, dificultades. No, 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 no. Es el resultado de un fundamento sólido. Si tú desprecias a Jesús y su palabra, estás despreciando lo más sólido que hay, no solo en este mundo, sino en todo el universo. Es lo más sólido que hay. No es cualquier cosa despreciar la palabra del Señor. No es cualquier cosa. Es lo más grave. Por antítesis, si hemos hablado de lo blanco, si hemos hablado de lo correcto, si hemos hablado de verdad empeñarnos en oír y entender la palabra, pero no dejarlo hasta ahí, sino ir hasta la realización, poner por obra, podemos entender el resultado. No es que esa persona tiene una mente excelente, no es que esas personas tienen unas cualidades únicas, no.
están sobre el fundamento que tienen que estar. Y Dios es fiel. Pero por antítesis, ¿qué pasó con el insensato? ¿Qué pasó con el que vino cada domingo y nada más oyó y jamás se preocupó? ¿Qué pasó con aquel que tiene conocimiento? Siguiente diapositiva, por favor. Macro. Una palabra que hoy se usa mucho en cuestiones de informática. El día de hoy queremos que nuestras computadoras tengan una capacidad impresionante, enorme, macro. No, el Señor, cuando se refiere a aquel insensato que oyó, pero no se empeñó en aplicar esa palabra, fue y construyó. Los dos construyeron, uno sobre la roca, el otro sobre fundamentos totalmente incorrectos, humanos, emocionales, personales y egoístas. Y la palabra describe no solo su insensatez, es un insensato carente de, sino que dice además que la ruina no es cualquier cosa, es una ruina aplastante, una ruina escandalosamente dolorosa que cuando tú lo ves te espantas. El grado de destrucción, te espantas. Es lo que dice la palabra. Está usando la palabra mega, algo muy grande, lo que indica una consecuencia final y definitiva. Es la siguiente diapositiva, Elías, por favor. Eso es lo que estás construyendo, una desgracia. Hacia allá es hacia donde va lo que estás edificando, hacia un colapso brutal. Llamados a ser sal y luz, llamados a ser aquellos que esparzan el evangelio, pero no es juego. No es de un tiempo sí me entrego y otro tiempo me alejo, o fríos o calientes, o sí o no. ¿Qué es la Biblia? Última diapositiva, por favor, Elías. Con unos hermanos estamos llevando cada semana, cada 15 días, perdón, unas conexiones, un estudio de un libro que nos está encaminando a profundizar, prepararnos adecuadamente para predicar la palabra del Señor. Y en el último capítulo se nos animaba mucho a ser muy serios en ser cristocéntricos. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda la Biblia habla de Jesús. Es claro que el Nuevo Testamento no batallas para conectar cualquier pasaje del Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo. Donde tenemos mucho, tal vez algo de dificultades en el Antiguo Testamento. Y preparando esta enseñanza, todas las ilustraciones las saqué de este libro. Me bendijo mucho cuando llegué casi al final y dice, para concluir quiero resaltar que Cristo es el mensaje central de la Biblia. Es el centro destacado de cada libro de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Cristo es la semilla de la mujer. En Éxodo, Cristo es nuestra Pascua. En Levítico, Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. En Números, Cristo es nuestra roca, columna de fuego durante la noche y nube durante el día. En Deuteronomio, Cristo es el profeta que había de venir. En Josué,
Cristo es el gran general. En Jueces, Cristo es el gran y único juez verdadero. En Ruth, Cristo es nuestro pariente más cercano. En los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, Cristo es nuestro rey por excelencia. En Esdras, Cristo es el escriba instruido en la palabra. En Nehemías, Cristo es el constructor de los muros, aquel que restaura nuestra vida. En Esther, Cristo es nuestro abogado. En Job, Cristo es la seguridad de nuestra victoria en las pruebas y tribulaciones. En Salmos, Cristo es todo. En Salmos, Cristo es todo en todos los aspectos de nuestra vida. En Proverbios, Cristo es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Cristo es el único de importancia en nuestra vida, porque lo demás es solamente vanidad. En Cantar de los Cantares, Cristo es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el esposo de la iglesia y el escogido entre 10,000. En los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, Cristo es el Mesías de Israel y aquel que vendría para salvar nuestra alma del pecado y del juicio, y aquel que cumplirá todas las profecías a través de su nacimiento, vida, muerte y resurrección. ¡Wow! Me es difícil decirte cuánto me bendijo leer esto. ¿De qué manera este creyente pudo ver a través de los libros a Jesús de esta manera? ¿Cómo me bendijo? Yo animo a mis hermanos que predican la palabra que se esfuercen en ver a Cristo a través de todo pasaje. Dice el Señor Jesús: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Empeñémonos en eso, en tomar muy en serio no solo el poner atención a la palabra en el día a día, en las enseñanzas, sino sobre todo en poner en práctica, en que la palabra se vuelva una acción totalmente intencional y permanente en nuestra vida. ¿Qué respondes? ¿Serás de los que al terminar vayan allá a la librería y vayas con las hermanas y pidas una Biblia? Yo te recomiendo las de estudio. En los años que llevo como creyente, siempre he estado leyendo la Reina Valera, y será una versión que de manera ya determinada estaremos usando en la predicación, pero me ha bendecido estar leyendo esta versión, la Biblia de las Américas. Me ha bendecido. Por eso hoy quise usarla, porque cuando usamos otras versiones nos ayuda a tener en algún momento un poquito más panorama del pasaje, como ahí donde dice: estas palabras mías. Oye las palabras de Jesús, no de los religiosos, no la de los inmorales, no la de falsos líderes políticos o los que sean. Oye las palabras de Jesús, ten una genuina comunión con Él y pon por obra esas palabras. Claro, el diablo va a querer venir a robarlas. Saliendo de aquí en el camino va a haber alguna diferencia, alguna dificultad, y vas a ser tentado al enojo, vas a ser tentado a pelear, a discutir. Guarda lo que Dios te está diciendo. Vas a ser tentado en la semana, en el trabajo, en las escuelas, en el camino, a caer en diferentes pecados. Guarda la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia para ti? Decía este joven: es mi espada, es mi pala, es mi lámpara, es mi espejo, es mi escudo. Haz que la palabra de Dios, haz que la Biblia sea de gran valor para ti.
Habrá otros libros que te hablan de la Biblia. Hay muy buenas Biblias. No las abandones. Estamos viviendo un tiempo muy complicado, donde necesitamos mucho que la palabra de Dios brille intensamente y permanentemente. Inclina tu cabeza, vamos a terminar con una oración. Padre, en el Evangelio de Juan dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, santifícanos. Desde los más jóvenes, niños, adolescentes, hasta los más adultos y ancianos que estamos aquí, santifícanos a través de tu palabra. Gracias por dejarnos algo tan valioso, tan importante, no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Y que sea tu Espíritu, Señor, el que nos motive, ponga en nosotros el querer como el hacer, ser creyentes hambrientos de tu palabra y ser obreros, esforzados en poner por obra tu palabra. A nuestros jóvenes, alúmbralos, Señor. Y como está escrito en el libro de Cantar de los Cantares, atráenos y en pos de ti correremos. Atrae a los jóvenes hacia ti, Señor. Que corran en pos de ti y no del mundo. Padre, gracias por bendecirnos con tu palabra y gracias por permitirnos estar en medio de una iglesia que respeta, honra tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Guárdanos de adulterar la palabra. Líbranos, Señor, algún día de levantarnos y querer predicar un evangelio diferente. Que seamos fieles contigo y con tu palabra. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.